Padre bendito, agradecemos esta oportunidad que nos das de edificarnos en tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es verdad y en ella siempre traes enseñanzas a nuestros corazones en el tiempo que duremos aquí hasta que nos llames a la eternidad. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que apresures los pasos de los que faltan por llegar y de que a través de tu Espíritu sean alcanzados los corazones con tu mensaje. Pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, nosotros vemos cómo la primera iglesia, el surgimiento del Evangelio ya después de que Cristo murió y resucitó, cómo el Espíritu Santo empezó a obrar de una manera muy poderosa. Y habían muchas cosas que fueron exclusivas de ese momento, de ese tiempo, y que no podemos esperar que se repliquen en la actualidad, porque era el surgimiento, había muchas cosas que nadie conocía, nadie sabía, y era el poder del Espíritu obrando maravillas que daba el testimonio a toda la gente de que esto era un mensaje de Dios y que lo que estaba pasando era algo que Dios había hecho y que las personas que lo estaban predicando, en este caso los apóstoles y sus allegados, eran personas que Dios estaba guiando para llevar el mensaje y también para escribir lo que nosotros ahora tenemos como el Nuevo Testamento. Entonces, habían muchas cosas que no se pueden replicar en la actualidad. Muchos grupos lo han querido hacer y han estado buscando la manera de abrir ese fuego que se nos menciona en la Escritura por medio de escándalo, de ruido y de cosas que realmente no están en la palabra de Dios. Entonces hay que ser muy sensatos para entender esto. El fuego era el fuego del Espíritu. Se bajó primero sobre ellos en Pentecostés en lenguas de fuego y que era precisamente el Espíritu que los estaba llenando para la tarea que ahora iban a comenzar. El Espíritu Santo es ese fuego y el Espíritu Santo precisamente es Dios mismo y Dios era quien estaba haciendo todo esto. Ahora, hay que entender esto muy importante porque a veces nos preguntamos ¿qué pasa con toda aquella gente que vive en otros lugares, que tiene otra cultura, que desde que nacieron fueron instruidos en otras religiones, que quizá nunca les ha llegado el Evangelio? Hay que entender que la salvación es de Dios. Y hay que entender también que Dios es omnipresente. Esto significa que lo llena todo. Encontramos un salmo, el 139, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo resplandece la noche que el día. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Esto nos dice que Dios lo llena todo, no hay un solo lugar que no lo contenga, Él lo nutre. Y dado que Él lo llena todo, conoce cada corazón y está trabajando en cada corazón. Bien, pensemos muy bien en esto. ¿Ustedes creen que el hombre busca a Dios? En su estado natural, caído, ¿ustedes creen que el hombre busca a Dios? Nosotros lo buscamos con la idea de tener una religión que trajera alguna tranquilidad a nuestra conciencia, de pensar que ya estamos bien con Dios, ¿verdad? Y seguimos ciertos rituales y todo lo demás. Pero vivíamos en nuestra vida de pecado. No buscábamos hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Queríamos hacer lo bueno, pero no lo podíamos hacer y entonces nada más hacíamos lo malo. No teníamos la naturaleza de aquel que puede hacer nuevas todas las cosas, que era el Espíritu de Dios. Por eso Dios tiene que buscar al hombre. Y ya una vez que el hombre reacciona y quiere buscar a Dios, Dios le manda de una u otra forma el Evangelio. He oído historias que tú dices, qué tremendo, qué poder de Dios, qué misericordia de Dios, llevándoles de esta manera el Evangelio a estas personas. Y en los grupos donde más rechazado es el Evangelio, es donde he visto en la actualidad
los milagros más sorprendentes de Dios para llevar a las personas a Cristo. Dios no tiene ningún problema para llevar el evangelio a una persona. Escuchaba de una persona que iba en una moto por un lugar desierto, él se quedó rezagado, él se desmayó, y en ese lugar desierto, él era americano. ¿Cuánto evangelio no se predica en Estados Unidos? Lo encuentras hasta en la sopa, ¿verdad? Radio, televisión y por todos lados. Y fue allá en ese desierto en donde lo encuentra tirado un anciano misionero, también americano. Lo recoge, lo lleva a su lugar donde él estaba, le dan los primeros auxilios y el hombre se recupera. Gracias a Dios no le dio un golpe de calor. Se recuperó y lo primero que hizo este misionero fue enfrentarlo a su eternidad, enfrentarlo a su necesidad de salvación. ¿Qué hubiera pasado si hubieras muerto? Y es una realidad que enfrentamos todos los días y nos puede venir de mil maneras. Ustedes saben que yo quiero mucho a mi cuñada y a mi concuño que viven allá en Toluca. Mi esposa tuvo que irse a Toluca para sacar su credencial, y su credencial de la juventud. Entonces, estando en eso, mi cuñado, gracias a Dios, ya se culminó la venta de una herencia que tuvo de una casa. Son varios hermanos ellos, y tuvieron que ir a dar varias vueltas porque su papá dejó esa herencia en Veracruz. Y entonces tuvo que hacer varios viajes. Finalmente le dice mi cuñada a mi esposa: no nos acompañes, quédate aquí porque nada más vamos a ir a firmar y regresamos. Entonces, ¿para qué te meto en tanta calor y en carreteras ida y vuelta? Mejor quédate aquí, nosotros vamos. Entonces se fueron ellos. Y un camión de doble remolque perdió los frenos y les golpeó el carro, que era muy factible que los hubiera destruido y los hubiera matado. Pero les pegó de tal forma que sí les destruyó el carro, pero no pasó ningún problema con ninguna de las personas que iban ahí. Gracias a Dios no les pasó nada. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que tú vas manejando tranquilo y no sabes si al otro se le fueron los frenos. Conozco una persona que me comentaba que iba manejando ya un poco tarde y de repente un tráiler se pasa, el acotamiento se pasa hacia su carril y se da de frente con el tráiler. Casi pierde la vida. ¿Cuándo te esperas que un trailero se cambie de carril al tuyo y pase la bardita que hay de separación? Hay tantas formas en las que nos puede sobrevenir la muerte. El punto es que este misionero lo enfrentó. ¿Qué hubiera pasado si hubieras muerto? Si hubieras despertado, ¿qué cuentas les estarías dando a Dios en este momento, no? Gracias a Dios esta persona aceptó a Cristo ahí. ¿A qué voy con esto? A que cuando ya una persona está preparada por Dios, Dios hace los milagros para llevarle el evangelio. Y como le digo, lo escuchó seguramente miles de veces en su país y vino hasta acá al desierto para conocerlo con un misionero que le predicó el evangelio. Y así como esto, les he comentado de una persona que estaba de misionero, o sea, se fue de misionero al Tíbet y tenía 1 año y no había ganado ni un alma, y de repente tiene un accidente que se cae de una barda o algo por el estilo, quedó inconsciente y un monje tibetano lo agarra y se lo lleva al convento a su monasterio, perdón, y entonces le da los primeros auxilios y lo ayudan y cuando vuelve en sí, lo primero que hace es compartir el evangelio a esta persona y le dice: espérame, ahorita te escuchamos. Y entonces llaman a todos los del monasterio, se sientan y le dice: ahora sí te podemos escuchar. Y les empieza a hablar del evangelio de Jesucristo. Es que estas son verdaderas buenas nuevas. Toda persona es consciente de su pecado. No buscamos a Dios, pero somos conscientes de que somos pecadores. Yo les digo, estaba a punto de morirme ahogado y nadie me dijo: Memo, te vas a ir al infierno. No, mi propia conciencia. Yo sabía que vivía en pecado y yo sabía que me iba a ir al infierno. Dios me rescató de ahí, pero casi me rescató de las llamas del infierno, ¿eh? Es
algo que tenemos consciente y de repente escuchas que el Dios creador de todas las cosas tuvo misericordia de ti al dar a su Hijo para pagar por todos tus pecados, limpiarte y hacerte perfecto ante los ojos de Dios por su Espíritu. O sea, su sangre te limpia, pone su Espíritu y dado a que te hace perfecto ante los ojos de Dios, puede estar morando Dios en ti mismo. Y esto es una maravillosa noticia. Y entonces cuando una persona escucha esa noticia, oye, pudiendo haberme ido al infierno, ahora Dios me da la oportunidad de irme al cielo, ¿cómo no abrazar este evangelio? Y entonces esta persona le empieza a predicar a todos estos tibetanos y se acercan y le dicen, gracias por el mensaje que nos diste. ¿Y si lo entendieron? ¿Cómo no lo vamos a entender? Solo quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Por qué este Dios todopoderoso se tardó un año para hacernos llegar el mensaje por el cual hemos estado orando durante un año? Empezaron a orar y Dios le mandó el misionero. Pasó un año, pero les llegó el mensaje. Y a lo que voy es que es Dios quien busca al hombre. Eso nos quita entonces todo velo. Por eso entendemos que es un evangelio que se predica en todo el mundo. Ahora, Pablo se refiere a todo el mundo conocido de aquella época, pero si nosotros lo trasladamos a estos puntos que les acabo de mencionar, es Dios quien está predicando el evangelio a todo el mundo. Está buscando al pecador, obra en su corazón, reacciona al pecador, le lleva el evangelio, pero ¿quién lo hace? ¿Quién quebranta el corazón? Es Dios. Yo hubiera seguido viviendo en mi pecado si no hubiera sido ese evento el que quebrantó mi corazón y me hizo buscar a Dios. Hubiera seguido en mi vida de pecado. Doy gracias a Dios porque obró en mi vida. Pero yo reconozco plenamente que fue una obra de Dios. Y así lo entiendo en cada corazón transformado. Ha sido la obra de Dios quebrantando su corazón para traerlo al conocimiento de Cristo. Esto es obra del Espíritu. Y por eso es importante ver que nosotros estamos en deuda con la iglesia primitiva que evangelizó al mundo de aquella época, por la forma como lo hizo, por la comunión que mantenían con el Espíritu Santo, para alcanzar a esos corazones. Ahora, ellos tenían algo que nosotros no tenemos. O sea, ¿qué es lo que ellos tenían? Pues a través de estos pasajes del libro de Hechos vamos a ver algunas cosas. Vamos a leer primero que nada en Hechos capítulo 17, versículo 6, que ellos tenían el fuego del Espíritu, el poder del Espíritu que los llevó a trastornar al mundo entero. Vamos a leerlo. Si fueras tan amable, Yorgos. 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Ahora, sí, ellos estaban trastornándolos con el mensaje. El mensaje que era difícil de concebir, pero que era un hecho consumado. El Dios, creador de todas las cosas, esta era la forma como se manifestaban a los gentiles. Con los judíos les hablaban de otra manera, les hablaban acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Pero los gentiles, el Dios que hizo los cielos y la tierra, entonces, ¿cómo? ¿Él se hizo visible? Sí, y se hizo hombre. ¿Cómo se hizo hombre? Entonces, ¿cómo iban a creer todo eso? Sí, y lo matamos en la cruz y quedó despedazado, molido por nuestros pecados, como dice Isaías. Quedó deshecho y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cómo iban a creerlo? Tenía que ser el impacto del poder del Espíritu Santo obrando a través de ellos. Y entonces les predicaban el Evangelio porque había un fuego ardiendo en sus corazones, un fuego por Cristo.
Veamos lo que dice en Hechos 2:3, si fueras tan amable, Olguita. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, estas lenguas de fuego era el Espíritu Santo que se estaba manifestando a toda la gente. Y en un principio fue explosiva esa manifestación. Vamos a leer más adelante en el 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 convertidos. ¿Y cómo era que estos empezaron a escuchar el Evangelio? Con estas lenguas repartidas de parte del Espíritu de Dios, estaban congregados ahí por el día de Pentecostés, y entonces ellos empezaron a hablarles en su lengua natal a cada uno el mensaje de las maravillas de Dios. Y cada uno lo escuchó en su propio idioma, en su propia lengua, porque venían de todas partes del mundo en ese momento a esa celebración. Y cada uno en su lenguaje original escuchaban el mensaje. Ahora, ¿cómo estaban hablando ellos? Ellos hablaban, tal vez les hablaron en griego, tal vez les hablaron en arameo, no sé, pero en un idioma. Y el Espíritu hacía que les llegara en su lengua natal. Algo así nada más que a la inversa de lo que pasó en Babel. En Babel todos tenían una misma lengua, un mismo idioma. Tomaron la decisión de hacerse un nombre, de tener una unidad entre ellos, pero Dios estaba afuera. Y les he comentado que esta es la mayor tragedia de cualquier tipo de unidad. Si Dios está afuera, no funciona. Una unidad matrimonial no funciona si Dios está afuera. Una familia no funciona si Dios está afuera. Una iglesia no funciona si Dios está afuera. Y un país no funciona si Dios está afuera. Tú ponte a ver los problemas que tenemos como nación. Y a cada uno de esos problemas le pones el título adecuado. Es pecado, 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 pecado. Soborno es pecado. Robo es pecado. Mentiras es pecado. Todo esto prevalece en nuestras sociedades y es lo que trae la ruina a nuestros países, porque Dios está afuera. Entonces, el que ellos hicieran esta unidad sin Dios era una tragedia, y Dios por eso les metió esa confusión de lenguas. Todos tenían un mismo idioma, y metió esa confusión de lenguas para que se separaran del propósito que tenían, y cada quien empezó a separarse. Cada grupo de los que se entendían, hablaban una misma cosa. Y de repente, yo me imagino, pásame la siguiente piedra o pásame el siguiente tabique, ¿no? ¿Qué dices? Pásame el siguiente tabique. ¿Qué? ¿Te estoy hablando en inglés o qué? Pásame el siguiente tabique. Y no lo entendían y no se entendían. Dejaron de construir y se empezaron a formar los grupitos donde sí se entendían. Acá hizo Dios lo opuesto. Unos hablaban y todos lo entendían en su propio idioma. Entonces, era el propósito del Espíritu Santo que les llegara el mensaje. Era el impacto. Era la evidencia del Espíritu obrando dentro de ellos. Es que era sumamente importante lo que había acontecido. Y empezaban a anunciarlo. Y entonces empezaron a ganar las almas. Y llegaban a ser tal la multitud que tenemos que multiplicarnos. Y entonces empezaron a formar las iglesias. Ahora, entendamos que eran personas, los judíos, que estaban instruidos en el Antiguo Testamento. Tenían esa costumbre de escuchar constantemente la palabra de Dios. Y entonces, cuando les predicaban el Evangelio, ellos les hacía clic todo lo que habían escuchado con lo que ahorita estaban recibiendo de Cristo. Reunía todo lo que decía en el Antiguo Testamento. Y me hace clic perfectamente a lo que dice en Isaías 53. Y me hace clic perfectamente a lo que me dice en el Salmo 22 acerca del sacrificio de Cristo. Entonces Él tiene que ser el Mesías, y se convertían las almas y se formaban las iglesias y así crecían en multitud. Pero a través del fuego del Espíritu. Por eso yo les digo, a mí no me importa si somos muchos o somos pocos.
A mí me importa que seamos una iglesia donde es guiada por el Espíritu Santo, moviendo el corazón de cada creyente a través de su espíritu, llevándonos a llevar su mensaje también a través del poder de su espíritu, que se manifiesta en nuestras vidas transformadas. Es que es poder de Dios. Nosotros no podemos por nosotros mismos. En cuanto nos pullan un poquito la carne, sale el león que traemos por dentro. ¿Qué es el que nos transforma? ¿Quién es el que nos lleva a obrar en el amor? Que es lo opuesto a nuestro egoísmo. El poder del Espíritu en nosotros. Y es lo que lo manifiesta y es lo que lo glorifica. Entonces ellos empezaron a llevar a cabo esta misión. No basta tener una iglesia fundamentalista, y por fundamentalista me refiero a que nos fundamos en la palabra de Dios única y exclusivamente, como nuestro libro de la máxima autoridad que rige nuestras vidas y comportamiento. Es la palabra de Dios. No basta ser fundamentalistas. Tiene que haber fuego, el fuego del Espíritu Santo. No basta tener una sólida doctrina, y buscamos mucho esto. Y somos muy celosos en conservar una sólida doctrina que se fundamenta en la palabra de Dios, pero que nos lleva a vivir de acuerdo a los mandatos de la palabra de Dios. Necesitamos despertar del sueño. Es que podemos estar adormilados en este sentido de que estamos en una buena iglesia, tenemos un buen fundamento, tenemos una buena doctrina y no trabajamos para el Señor. No es suficiente el que escuchemos alguna buena predicación fundamentada en la palabra de Dios. Necesitamos suplicar y mover a los corazones para que se conviertan al Señor o para que vivan para el Señor. No basta con que nosotros creamos en la Biblia que es palabra de Dios. Debemos vivir en ese poder del Espíritu transformador. Sí, creerla, pero vivirla. Mismo Santiago decía, si no mal recuerdo, en el 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un engaño que yo le hago a mi alma cuando yo escucho la palabra de Dios y digo, qué bonito, sí es cierto, qué bonito que todos viviéramos así, o qué bonito si mi compadre actuara de esta manera, o qué bonito si mi comadre arreglara esto. No, es que somos muy generosos a veces para compartir las enseñanzas, cuando en realidad tenemos que apropiarlas y vivirlas. Eso es lo bonito. Y entonces tenemos que tomar esa palabra de Dios, tenemos que aplicarla a nuestra vida, tenemos que vivirla como está escrita. Así es que ellos pudieron experimentar esto y tener este impacto porque ardía ese fuego interior por Cristo. Pero también tuvieron ese impacto porque hallaron una verdadera comunión en Cristo. Comunión. Ahora, ¿qué es esta comunión? Normalmente es lo opuesto al desacuerdo. Normalmente como humanos estamos en desacuerdo y estamos también en actitudes en que aunque nos digan la verdad, nosotros estamos dispuestos a hacer mi voluntad. No, había comunión. Yo recuerdo que con mi padre tuvimos una situación un tanto peculiar. Él tenía sus rollos y yo los míos, él tenía sus amigos, yo los míos, él tenía sus actividades, yo las mías, y así con todos mis hermanos. Pero resulta que en una ocasión me habla por teléfono y me dice, hijo, yo quiero conocer a Cristo. A mí me impactó. Tenía prácticamente alrededor de 5 años orando por él. Y cuando llega y me dice eso, le dije, sí papá, con todo gusto, te invito a una plática de la Biblia. Y fui por él y lo llevé a la plática y antes de bajar de la plática, hijo, yo primero quiero conocer a Cristo. Bueno papá, mira, ¿qué te parece si escuchamos la plática? Te invito a comer a mi casa y después platicamos acerca de Cristo. Está bien, hijo. Entonces fuimos, escuchamos la plática, le impresionó, hasta se recuerda quién fue el que dio la plática en esa ocasión. Y llegando a mi casa, me dice, ya hijo, ya estamos aquí, por favor, yo quiero conocer a Cristo. Entonces simplemente fue el trámite, ¿verdad? Lo guié a los versículos de la Biblia que hablaban acerca de la salvación y oramos juntos.
Y hubo tal cambio en su corazón que, aunque nosotros no teníamos nunca comunión entre nosotros dos, ahí surgió un momento hermoso y una comunión hermosa entre él y yo. También con los demás creyentes, pero nos juntábamos y lo primero que hacíamos era compartir de las bendiciones de Cristo en nuestras vidas. Él me comentaba de las cosas que había vivido en el pasado y cómo había sido un necio para no abrir su corazón al Señor. Él me decía, hijo, mira, es que yo les hacía creer que yo había dejado por mí mismo el alcohol y el cigarro, y todo el mundo creía que yo había tenido ese control o dominio propio, cuando en realidad, qué hipócrita es uno, me decía él. Yo me iba y daba la vuelta para pasear a la perra, y en eso hacía una parada técnica en una tiendita que había a espaldas de la casa. Ahí me echaba mis cervezas, ahí me fumaba mis cigarros y luego me iba a la casa. Pero ante los ojos de los demás aparentaba esto. Ahora en Cristo lo he podido dejar realmente. Y nos pasábamos horas en comunión. ¿Qué era lo que hacía posible la comunión? Que ahora teníamos al mismo Padre. Ahora teníamos al mismo Espíritu reinando en nuestros corazones. Ahora queríamos glorificar a Dios con nuestras vidas, viviendo y permaneciendo en esa comunión. Esto es lo que tenían ellos. Ahora tenían comunión. Antes estaban divididos. ¿Cuál era la división que había? Se encontraban los judíos y los gentiles. Buenos días, adelante. Adelante, si quieren sentarse acá para que escuchen. Para que escuche. ¿Aquí? ¿No quiere acá adelante? Adelante. Bueno, entonces el punto es que ellos, al vivir en esta separación, había un muro que no podían pasar los gentiles en el templo. So pena de muerte, ¿eh? Después de que viene el Evangelio, ahora podían vivir juntos. Para un judío era abominable juntarse con un gentil. Ahora podían vivir juntos. ¿Y qué es lo que los mantenía juntos? El amor. ¿Cuál amor? El de Jesucristo. Escuchen, es que esto es esencial. Nuestra vida natural es egoísmo. Nuestra naturaleza es egoísmo. Les he comentado qué es lo que genera todo tipo de pecado, el egoísmo. No quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer mi propia voluntad. Y entonces quiero obrar conforme a lo que me place, a lo que hace reaccionar mi carne. ¿Sí? Esa es la naturaleza del hombre caído, el egoísmo, que nos lleva a toda clase de pecado. Mentir es egoísmo, adulterio es egoísmo, el robo es egoísmo, cualquier pecado es egoísmo. La transformación de un corazón viene por recibir al Espíritu de Dios en su vida y Él produce lo que Él es. Y Dios es amor. Y se manifiesta de diferentes maneras. El fruto del Espíritu es amor. Pero esto produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Pero ese amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este es el amor de Dios en el que mantiene la unidad y la comunión verdadera entre los creyentes. Ellos experimentaron esa comunión verdadera entre los creyentes. Basada esa comunión en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que ellos hacían todas esas señales. Porque todo lo que ellos escribieron lo tenemos nosotros como palabra de Dios. En Hebreos 2:4 dice, testificando Dios. ¿Quién? Dios. Juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él testificaba con todos estos milagros que estos eran sus mensajeros y que este era su mensaje, y por eso tenemos la palabra de Dios.
Y ese era el fundamento de ellos, la doctrina de los apóstoles. Por eso permanecían en esa comunión. Y cuando les hablaba acerca, porque muchas veces Pablo escribió cartas a las diferentes iglesias por los diferentes problemas que enfrentaban. Y los enfrentaba a sus pecados. Señores, eso es pecado. Ahí hay falta de amor. Señores, esto no es comunión. Aquí hay falta de amor. Señores, ¿cómo puede escucharse esta aberración entre un padre y un hijo que tienen a la misma mujer? Esto es aberración, esto no es amor, eso es pecado. Y así les escribía y les escribían las doctrinas que los enfrentaban al pecado, que no tenían nada que ver con la nueva relación que ahora tenían en el amor de Jesucristo. Estaban basados en la doctrina de los apóstoles. La base de su comunión era la verdad. No podían tener comunión con alguien que llegara y dijera, no, es que miren, a mí me llegó la doctrina de Buda y yo creo que tenemos que creer en Buda. No aceptaban ninguna otra doctrina. Como les digo, Dios en su misericordia sigue buscando a todas estas personas. A los que viven en el Islam, a los que viven en cualquier tipo de religión que tú quieras. Porque uno podría decir, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Dios en el poder de su Espíritu está buscando a cada uno de ellos para quebrantar su orgullo y su necedad y traerlos a los pies de Jesucristo, en el único que hay salvación. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Es que los otros pobres, ¿cómo se van a salvar? También el Espíritu va a obrar en ellos. Porque en ningún otro hay salvación. Tienen que venir a escuchar el Evangelio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. Entonces tenían que ser traídos a este Evangelio. La gente tiene que escuchar este Evangelio. Pero es un Evangelio que habla acerca del amor. Por eso encontramos a Pablo en este pasaje de 1 Corintios 13, hablando con una, forma de lenguaje que se conoce como hipérbole, como exageración. Y él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué está diciendo con esto? Supongamos que yo conociera todas las lenguas del mundo. Yo conozco una persona que habla en 13 idiomas diferentes. 13 idiomas. Él no tiene más que hacer, ¿verdad? No es cierto, sí tiene mucho que hacer. Pero tiene una gran capacidad y bueno. Supongamos que hablaras todas las lenguas del mundo. Incluso que te pudieras comunicar con un ángel si se llega a aparecer. Y no tengo amor, estoy perdido, de nada me sirve, porque voy camino al infierno, porque se refiere al amor de Jesucristo, al amor ágape. Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Y qué es eso? Son cosas, no es nada. Una vida que no tiene a Cristo no puede experimentar ese amor. Y alguien que no tiene amor no tiene a Cristo. Y si no tienes a Cristo estás perdido, vas camino al infierno. Por eso esta figura del lenguaje, del hipérbole, que es una exageración. Y si tuviese profecía, o sea, que él pudiera conocerlo todo, y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, todo conocimiento, más que Salomón, y no tengo amor, de nada me sirve. Otra exageración que él usa para hacer énfasis en que si no tienes al Espíritu de Dios, que si no tienes a Cristo, vas camino al infierno. Y fíjate, todavía más, otra exageración. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Están perdidos. Por eso era tan importante basar su comunión en ese amor entre ellos. Era comunión o koinonía lo que tenían ellos, donde compartían estas bendiciones.
de estas experiencias en el amor de Jesucristo. Esa comunión estaba basada en la verdad. Y nada más hay una verdad. Y Jesucristo, que es Dios hecho hombre, Él lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señores, cuando conocemos esto, a mí esto es lo que me lleva a guardar la palabra en mi corazón. Es lo que me ayuda a desechar a este hombre corrompido que traigo por dentro, que cargo todos los días. ¿Cómo voy a saber qué hacer cuando no tengo la palabra de Dios? Y todos tenemos la capacidad para memorizar la palabra de Dios. Si nos pusiéramos a hacer un ejercicio, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo les pidiera a cada uno que me lo repitiera, me lo repiten de memoria ahorita. Yo antes de Cristo, si me hubiera muerto, lo que más caro hubieran vendido hubiera sido mi cerebro, casi no lo usaba, casi estaba nuevo. Ahora sí ya lo tengo más gastadito. Pero busco llenarme de la palabra de Dios porque es la verdad de Dios que me permite edificar mi vida en Cristo y edificar a las personas que Dios me confía. Cuando alguien llega y me dice, Memo, quiero pedirte un consejo, ahí ya me tienes orando. Ahí ya me tienes bajando libros. Señor, que sea tu palabra, porque ese es el mejor consejo. Y busco que sea la palabra lo que nos da el consejo. Es que esa es la única verdad. Ellos tenían esa comunión en esa verdad. Y por eso cuando llegaban cartas, imagínate el gusto de cada iglesia, nos mandó Pablo una carta. Es como cuando la novia de repente recibía una carta del novio. O cuando recibe un mensaje actualmente por el chat, ¿verdad? Es la persona que me hace latir el corazón, ¿verdad? Y hasta te suda la mano con el celular. Así ellos, es una carta del apóstol. O nos escribió Juan, o ha escrito Pedro. Y se regocijaban. ¿Y qué era lo que hacían? La transcribían y mándasela a la otra iglesia. Y la transcribían y mándasela a la otra iglesia. Por eso el Nuevo Testamento que tenemos está basado en el textus receptus o el texto mayoritario. No sabes cuánta cantidad de escritos hay y se comparan unos con otros y entonces se ve la verdad y queda escrita en nuestras Biblias. Esa verdad que queda escrita en nuestras Biblias. Y se le da prioridad a las que están más cercanas al hecho original, ¿verdad? Y se le da prioridad también a las que están bien legibles. No me quiero desviar mucho en esto, pero tenemos la palabra de Dios escrita. Ellos sabían que Dios hablaba a través de estos apóstoles. Habían visto las señales. Habían dado las señales, o sea, los milagros que daba el testimonio de que eran hombres de Dios. Así lo dice en Hechos 17, 23 y 24, perdón, en Segunda de Reyes, 17, 23 y 24, cuando Elías llega a la casa de la viuda, se multiplica la harina, se multiplica el aceite, le dice que no van a morir de hambre. Ella no quería darle un pan porque estaban haciendo el último pan y se iban a dejar morir. No, hazme a mí primero. Esto tenía que ver mucho con su fe. Bueno, pero para no desviarnos, luego muere su hijo. Y ella le reclama a Elías que si vino a recordarle sus pecados de juventud. Entonces va Elías con el hijo y clama a Dios para que le devuelva el alma al niño. Y entonces le devuelve el alma al niño, vuelve a la vida y se le entrega a la mujer. Y la mujer le dice este fundamento muy importante. Ahora conozco que eres varón de Dios. ¿Por qué? Por el milagro que había hecho. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Te das cuenta? Los milagros tenían ese propósito. Manifestar que ellos eran apóstoles enviados por Dios y que lo que ellos decían era palabra de Dios. Por eso tenemos escrita la palabra de Dios. No estás en un terreno equivocado o en un terreno resbaladizo o en un terreno inestable. Estás fundamentado en el mejor terreno si tú la escuchas y la vives. Repito,
Estás fundamentado en el mejor terreno si tú la escuchas y la vives. En Mateo 7, 21 al 24, el Señor Jesús dijo esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está en un terreno sólido. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y no cayó. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el mejor fundamento. Cuando escuchas y haces. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, si está en un terreno fangoso, movedizo, arena. Le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó porque estaba fundada sobre la arena. Y fue grande su ruina, dice la Escritura. Fue grande su ruina. Estamos en el mejor terreno, la palabra de Dios. Y esto nos debe llevar a vivirla. Ahí estamos sobre la roca. Entonces, esta era la comunión que tenían ellos. Hallaron verdadera comunión en Cristo. Y entonces se juntaban y se alimentaban con la doctrina de los apóstoles. Crecían en esa verdad de Dios. Eran alentados mutuamente con la palabra de Dios. ¿Tenemos nosotros la misma clase de fundamento? Sí, la tenemos escrita. Escuchaba de una aplicación que se llama YouVersion, donde te puedes encontrar alrededor de 15 o por ahí de versiones diferentes de la Biblia en diferentes idiomas. Tiene más de 2 millones de descargas, no sé si 2 o 20 o 200, no me acuerdo cuántos, pero millones de descargas. Tenemos la facilidad de cargarla hasta en el celular, en la actualidad. Fíjate qué bendición. Antes yo podía estar estudiando la Biblia acá y tener otra versión acá y otra versión acá y los apuntes acá. Ahora todo en el celular, nada más cambias la versión y ya se te aclara el versículo. No, hombre, una facilidad impresionante. Vivimos en una época de oro. Y puedes cargarla por todas partes y en donde quieres aprovechar el tiempo leyéndola, edificando tu alma o compartiendo el Evangelio. Si no tenemos esta clase de comunión, ¿qué necesitamos para lograrla? Les digo, se puede hablar mucho, puedes conocer mucho, pero si no vives, tu casa está sobre la arena. Vendrán las pruebas, te van a hacer pedazos. Tu vida y tus relaciones se hacen pedazos. Es sobre la roca cuando la escuchas y la vives. Conozco iglesias, conozco personas que te pueden decir de memoria muchos versículos de la Biblia, pero el no vivirlas, no hay impacto. El impacto viene cuando la vivimos. El impacto viene cuando fluye el poder del Espíritu transformador en mi vida, transformándome y transformando mis relaciones. Ahí es donde hay el impacto. Ahí se regocijaban entre ellos. Se podían platicar entre ellos. Fíjate que fulano fue impactado por mi vida, por los cambios que ha visto en mi vida. Los cambios obrados por el Espíritu. Y ahora está con nosotros aquí compartiendo y teniendo comunión entre creyentes. Muchos testimonios he escuchado así. Y qué regocijo nos da que así sea. Que sean más las almas que escuchen por el impacto de ver el poder del Espíritu en tu vida y en tus acciones. Finalmente también ellos se rindieron por completo a Cristo. Vamos a leer los versículos, capítulo 4, versículos 18 al 20, si fueras tan amable, Yorgos. Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto era valor. ¿Ante quiénes dijeron esto? Ante los líderes religiosos de su época. Eran los grupos que gobernaban a Israel. Si bien es cierto, estaban bajo el yugo romano, pero ellos eran prácticamente los que gobernaban y tenían esa libertad de parte de los romanos. Les daban esa libertad. Y estos eran los que lo enfrentaban. Señores, se están metiendo en terreno peligroso, dejen de predicar esto. ¿Cómo vamos a hacerle caso a ustedes antes que a Dios? Juzguen ustedes si es correcto hacer esto antes que a Dios. Bueno, tuvieron que llegar al caso en donde los querían exterminar. Y un sabio que era, por decirlo así, la máxima autoridad del judaísmo en aquella época, llamado Gamaliel, les dice que se salgan ellos y vamos a hacer una reunión acá. Miren, señores, antes de se levantó otra persona y también eliminamos a este líder y se desfumaron sus seguidores. Otra ocasión pasó esto, también eliminamos al líder y se desfumaron sus seguidores. Acá ya eliminamos al líder. Si esto es de los hombres, solito se va a esfumar. Pero si es de Dios, Dios nos guarde, porque estamos luchando contra Dios. Y yo creo que ahí sudó frío este hombre. Si es de Dios, lo hemos crucificado. Si es de Dios, hemos cometido el acto más atroz que puede cometer un ser humano. Yo creo que sudó frío este hombre. Si es de Dios, no nos hallemos luchando contra Dios. Esto es lo que le preocupó. ¿Qué es lo que vio en ellos? Que habían puesto sus vidas sobre el altar. ¿Qué sentido tuvo mi vida antes de Jesús? Pecado, pecado y pecado y pecado. Problemas, problemas por todos lados. No, Señor. He decidido morir a mí mismo para dejarte vivir a ti, que fluyas tú. No me importa lo que tenga que enfrentar, ahora quiero vivir para ti. Quiero glorificarte con mi vida, quiero glorificarte con mi obediencia. Ahora que tú fluyas a través del poder de tu Espíritu e impactes otros corazones. Ellos hicieron este sacrificio en el Señor. Esta es la verdadera vida. Cuando te desprendes de tu hombre pecaminoso mortal y te rindes completamente al Señor, descubres la verdadera vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está la vida abundante, al vivir en obediencia a Dios. Y este es el regocijo que yo puedo experimentar en este mundo caído y en las circunstancias que enfrento con este mundo caído y con las personas caídas. Puedo vivir la vida abundante reaccionando, obrando de acuerdo a los principios que están escritos en la palabra, fluyendo el Espíritu en su amor a través de mi vida. Esto es lo que obra el Señor. Rindieron sus vidas en el altar. ¿Y qué significó esto? Pérdidas económicas, prisiones, aún el mismo martirio. Pablo mismo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y cómo terminó sus días? Lo decapitaron. Cuenta la tradición que su cráneo dio 3 botes. Ahí se conserva un lugar que se conoce como las 3 fuentes. Y dicen que en cada fuente fue un bote de la cabeza de Pablo y que por eso brotó el agua de ahí y de ahí hicieron las fuentes. Eso dice la tradición. Pero no quisiera irme tan lejos. Simplemente fue un hombre que conoció de manera viva el poder de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de quién es el poder?
¿No hemos leído que Dios hizo el cielo y la tierra? Que Él hizo toda esa creación con su palabra. ¿Te das cuenta del poder que tiene Dios? ¿Te das cuenta y has meditado en quién mora en tu corazón? El Dios Todopoderoso. Aquel que el ángel le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. ¿Te das cuenta a quién tienes en tu vida? ¿Tú crees que Él tiene o está limitado para alguna transformación de tu carácter, que llegues con Dios y le pidas que te dé victoria? ¿Con algún quebrantamiento que tú anhelas que haga con alguna persona que tú amas? No. Él nos escucha. Y Él nos escucha por Cristo, porque ve a Cristo. Y en Cristo somos santos, sin mancha, irreprensibles. Por eso tenemos comunión con Él. Nos escucha. Y se pone en acción todo este poder. Él mora en nosotros por Cristo y Él nos dará la eternidad, el paso al cielo por Cristo. Entonces no desperdiciemos todo este potencial para manifestarlo a Él, para manifestarlo en nuestras relaciones y para manifestarlo como iglesia. Entonces te das cuenta a lo que me refiero cuando les digo, yo no anhelo una iglesia numerosa, cargada de pecado. Una iglesia obrada y movida por el poder de Dios a través de su Espíritu. Eso es lo que debemos orar todos nosotros, pero dejándolo actuar primeramente en nuestra propia vida. Y entonces veremos ese impacto, veremos ese fuego manifestándose. ¿Anhelas ese fuego? ¿Anhelas esa comunión? ¿Estás dispuesto a rendirte de esa manera? Ora a Dios y Él tendrá el poder para hacerlo también en tu vida una realidad. Había un misionero en el África, en Kananga, un misionero llamado J.A. Clerk, que hace muchos años él estuvo sirviendo al Señor en aquellos lugares, y él contaba que en una ocasión unas personas que se dedicaban a cargar los bultos de los diferentes turistas o de los diferentes exploradores, faquines se llaman, el grupo llegó tan cansado en una noche que se quedaron dormidos y nadie estuvo atento para que el fuego se mantuviera ardiendo. Y entonces al extinguirse el fuego, uno de los leones aprovechó y se fue tras del hombre más cercano. Los gritos de este hombre cuando fue atacado por esta fiera despertaron a todos los demás y entre todos ahuyentaron al león. Lo envolvieron en una sábana y se lo llevaron a este doctor, al doctor J.A. Clerk, bañado en sangre y herido por todas partes. Este hombre hizo alarde de todo su conocimiento médico y puso todo su empeño en ayudarlo hasta que, para asombro de todos los demás nativos, este hombre se salvó y vivió. Al despedirse de este doctor, este hombre le dice, yo volveré a verlo. Y se fue. Después de algunos años, llega este hombre con una tribu y se acerca al doctor y le dice, doctor, ¿me reconoce? ¿Me recuerda? Dice, no, lamentablemente no me acuerdo de ti. Yo soy aquel hombre al que usted salvó cuando fue atacado por un león. Aquí están mis hijos, mis mujeres, traen todos los bienes que yo tengo. Yo soy suyo. Mis hijos, mis mujeres, toda esta tribu ahora le pertenece. Porque gracias a usted yo estoy vivo en la tierra de estos vivientes. Yo y todo lo que tengo es suyo. Esto hizo una persona así. ¿Qué no deberíamos hacer nosotros por aquel que nos salvó de una muerte más grave que la física y con un mayor sacrificio? Bien dice en 2 de Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos. Que vivamos para aquel. Cada vez que tú mueres a ti mismo y dejas que fluya el amor de Jesucristo, estás manifestando que estás viviendo para aquel que murió y resucitó por ti. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre amado, por la bendición que tú nos das de haberte conocido. Gracias por dejarnos escrita tu verdad y a través de ella darnos cuenta de lo valioso que tenemos al contar con tu presencia en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que así como lo has hecho a lo largo de la historia, que siempre has mantenido un remanente fiel de iglesias que te sirven en el poder de tu Espíritu, que tú eres también en esta iglesia, Señor. Que seas tú a través del poder de tu Espíritu que nos mantengas en tu comunión. Que tú, Señor, a través del poder de tu Espíritu sigas cambiando el corazón de cada uno de los que la integramos. Y que a través de la manifestación de tu Espíritu en nosotros, otros sean alcanzados y movidos sus corazones a quererte conocer. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces seguimos en contacto. Aprovechen este hermoso día soleado para pasarlo en comunión con sus seres queridos. Y tendremos este sábado, no sino el que sigue, la reunión con los jóvenes. Estamos orando para ver si hacemos alguna excursión a algún lugar y poder tener compañerismo entre jóvenes. Nada más podemos ir los jóvenes. Y si quieren invitar a algunos otros, pues también. No, y si se quieren los papás apuntar también, nada más que vamos a caminar un poquito, ¿verdad? Vamos a caminar un poquito. Andaba yo pensando si escalamos un volcán, y de esos que están en erupción, para aprovechar la lava y asar nuestros marshmallows. No, sí, de veras, una vez hicimos una excursión, no me acuerdo a qué volcán, y no llegamos a la lava, por supuesto, pero habían unas rocas en donde se alcanzaba a ver cómo por ahí circulaba la lava. Y entonces nos acercábamos con una gran vara y metías entre las rocas el marshmallow y te salía cocinadito, o sea, negrito. Y ya cuando salías de ahí, te dabas cuenta que no quedaba la consistencia chiclosa nada más del bombón, también de tus tenis. Por el calor, pero estuvo bonita la experiencia. Bueno, entonces para que oremos por todo esto, si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.